buenas tardes, bienvenidas a todas las personas que están aquí en el Salón de Actos del Centro Cívico de Lepanto, un espacio de ciudad, espacio público, de participación ciudadana, donde se supone que nosotros venimos a formar parte de la vida de esta ciudad, a llevar a cabo nuestra documentación, a encontrarnos en conferencias, en ciclos, a recibir formación y a muchísimos servicios municipales de los que dispone este Centro de Lepanto, pero sobre todo en este programa de perspectivas que los oyentes estarán escuchando el jueves a las 7 de la tarde a través de Ser Más, a través de nuestra aplicación, de la mano de la Universidad de Córdoba. Se preguntarán por qué venimos a hacer perspectivas hoy aquí. Y sobre todo es para preguntarnos cómo influye la ciudad en nosotras y cómo la ciudad puede cambiar para que sea mucho más igualitaria, para que yo creo que todos los colectivos, no solo las mujeres, sino todos los colectivos se sientan a gusto y la sientan mucho más accesible, que responde más a sus necesidades y a los nuevos cambios de vida o a los nuevos modos de vida que tienen que ser más igualitarios. Este Centro Cívico de Lepanto pues, se encuentra, como todo el mundo sabe, al lado de la Biblioteca Central. Estamos en el Mar Rubial, en una avenida con bastantes problemas, muy cerca del Jardín de los Poetas, de la Avenida de las Joyerías. Seguro que ya solo el espacio da para mucho, para mucha discusión y debate, pero en este programa que se ha llamado La Ciudad de las Mujeres, queríamos abordar conceptos que creo que son muy importantes porque impactan mucho en nosotras, el lugar en el que vivimos y cómo tiene que responder a nuestras necesidades y que desconocemos mucho. Y agradecemos al público, a las mujeres que también han venido a escuchar, el que nos acompañen esta tarde aquí. Voy a presentar a las invitadas que están con nosotros en este programa de perspectivas. María de la Cruz Blanco Velasco, que es doctora, arquitecta, con reconocimientos, Convención Internacional por la Universidad de Sevilla. Su tesis doctoral fue de accesibilidad universal y movilidad sostenible en el espacio público, y este es un concepto que abordaremos a lo largo del programa. Bienvenida, María de la Cruz. Muchas gracias. Y además, dentro del Colegio de Arquitectos, forma parte de ese aula, el INGREI, que comenzó a funcionar en 2003 para dar perspectiva de género, como decíamos, con una visión mucho más amplia de inclusión de todos los colectivos sociales, interseccional, ¿no? que hablamos mucho de ese concepto también en este programa, y que continúa funcionando, ¿no, María? Y continúa funcionando. Un aula con una larga trayectoria en materia de urbanismo y arquitectura con perspectiva de género y dedicada a los colectivos, dedicada al mundo social, no solo a la arquitectura que es en sí misma y que se mira y se remira a través de los diseños, sino a una arquitectura que se acerca a la persona, se acerca a los equipamientos, se acerca a ese diseño de ciudad más humanizado, más cercano, y toda esa labor se ha llevado a cabo a través de distintas iniciativas, siendo una de las más reconocidas, una de las publicaciones que tiene el aula, precisamente Urbanismo en clave de género, el escenario deseado, imaginando un poco esa ciudad que todos intentamos, y bueno, pues en parte fue pionera en España de muchas de estas iniciativas ligadas al urbanismo y a la arquitectura, y creo que merece la pena conocer. También nos acompaña otra arquitecta, que es Gaya Redaeli. ¿Qué tal, Gaya? Hola, buenas tardes. A Gaya la conocemos bien, por todas las iniciativas que lleva a cabo en la ciudad. Ella es profesora también allí en la Universidad de Sevilla y ha formado parte de muchísimos proyectos. Ella ha sido directora general de Rehabilitación y Arquitectura en la Junta de Andalucía, en un periodo en el que intentó también llevar adelante iniciativas dentro del campo que vamos a tratar hoy aquí. Su aportación está muy ligada a la rehabilitación de patrimonio, a la regeneración incluso no solo urbana o patrimonial, sino también humana, ¿no? y de que las personas habitemos esos cascos históricos. Estuvo en la Fundación Arquitectura Contemporánea, ahora en PAX, Patios de la Cerquía, que conocerán muy bien esta iniciativa, y ha sabido acercarse a organismos internacionales muy relevantes para que se den pasos de gigante en este sentido, y en esta ciudad ya hay buena muestra. Gaya, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y sí, es un placer estar aquí en este escenario con estas personas, porque creo que sí, posiblemente hablar de ciudad, que es la materialización de nuestra sociedad, es también hablar de la sociedad en sí misma, ¿no? Entonces, la construcción de la ciudad y de la casa en concreto siempre ha significado, digamos, plasmar pues unos conceptos de roles y de género también, que lamentablemente pues nos han llevado desviando un poco el sentido de la comunidad, que es mucho más femenino que masculino, desde luego, ¿no?
Es así. Carmen González es investigadora postdoctoral del área de arqueología de la Universidad de Córdoba. Ha trabajado en el estudio del papel de la mujer en la ciudad islámica, cuál es su impronta. Yo he tenido la ocasión de leer algún artículo de ella que es una verdadera maravilla y que a mí al menos me ha sorprendido mucho en su contenido. Bienvenida, Carmen. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Claro, porque las mujeres ya dejaban su huella en el diseño urbanístico de una ciudad como Medina Curtuba, ¿no?, en Al-Ándalus. Efectivamente, realmente la huella que dejan las mujeres en la ciudad, en este caso en la ciudad de la Córdoba islámica, la Córdoba andalusí, es una huella que es difícil de rastrear, pero que puede estudiarse, que puede leerse si se aplica la perspectiva adecuada. Y es muy interesante porque, como ya están diciendo aquí las compañeras, la ciudad al final es el reflejo de esa sociedad que la habita. La sociedad andalusí, por supuesto, estaba compuesta por mujeres que tradicionalmente han estado muy silenciadas en las crónicas, hay muy pocos datos sobre ellas, son, digamos, una población, pues, como digo, silenciosa, pero a la que nos podemos aproximar porque su ámbito de actuación fundamental eran las casas. Las casas que se están excavando, prácticamente, vamos, hoy mismo se están excavando casas en los arrabales de Córdoba, que son esos lugares donde las mujeres actuaban, ¿no? Entonces, tenemos ahí esa información de primera mano a través de la cual nos podemos aproximar a cómo las mujeres viven en la ciudad o cómo inciden en la forma de la ciudad hasta dónde las dejan, que esto también es un tema que podemos hablar más adelante, si queréis. Como ahora, prácticamente. Como ahora. María Luisa Ramírez es profesora de Geografía Humana en la Universidad de Córdoba. Bueno, ella es licenciada en Psicología, en Humanidades, en la especialidad de Geografía, y también tiene máster en tesis doctoral, ¿no?, en el que aborda una realidad importante como es la geografía, pero además ella nos quiere traer el punto de vista que ahora se tiene en cuenta de cómo impacta a la comunidad en el espacio geográfico, en el paisaje. Sí, exactamente. Bienvenida, María Luisa. Muchas gracias, encantada de estar con vosotras. Bueno, sí, yo lo que quiero, por si puedo aportar algo aquí al debate, es traer el tema de la geografía, de lo que significa la geografía, que es el estudio del territorio, el estudio del paisaje, y qué es ese territorio, qué es ese paisaje, es el estudio de las formas. Los paisajes pueden ser naturales, rurales, urbanos, estudiamos las formas, estudiamos los usos, pero también últimamente con el concepto del paisaje ha habido un poco una revolución en la geografía porque implica añadir al estudio de las formas y de los usos, es decir, algo más objetivo, un componente más subjetivo, el de las percepciones, las valoraciones y las representaciones que los distintos grupos humanos hacen de la realidad que les rodea. Entonces eso en el ámbito urbano y en todos los ámbitos tiene mucha importancia, y aquí pues ya intentamos ver cómo los distintos colectivos viven las distintas realidades geográficas para poder adaptar esas realidades a esos colectivos, ¿no? Entonces, bueno, es una visión también complementaria a otras muchas. Y Carmen Flores, que es miembro del Fórum de Política Feminista, lleva muchísimos años trabajando desde los colectivos feministas para que la ciudad vaya cambiando, colectivos que están muy apegados, como es el caso del Fórum también, a los barrios y al conocimiento. O sea, de una mano traen a expertas, siempre están generando formas de conocer distintas en la ciudad, siempre intentando llevar a cabo un aprendizaje por parte de todas las personas que acuden a sus actos, a sus actividades, pero que a la vez están muy arraigadas en el territorio y se encargan de llevar a cabo trabajos que siempre vayan en beneficio de la comunidad, y es el caso de la trayectoria de Carmen dentro del Fórum. Bienvenida, Carmen, buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias por participar en esta mesa de mujeres expertas. A mí me toca, como parte del movimiento feminista, plantear pues todas las demandas que como mujeres necesitamos que se nos escuche, que se nos dé participación en construir esta ciudad que realmente vaya cambiando, ¿no? Son muchas las demandas que cada año planteamos. Yo también pertenezco al Consejo Municipal de las Mujeres. Se hizo, ya está terminado el plan, el segundo plan transversal, y continuamos. Ahora en el mes de marzo vamos a continuar. Pensamos que desde el Consejo Municipal de las Mujeres tener claro que nuestro ayuntamiento responda a las demandas es fundamental. Creemos en las instituciones porque realmente como fuerza el movimiento feminista la tiene de reivindicación, pero son las estructuras, las instituciones y el ayuntamiento quien tiene que dar los pasos a esas demandas que tenemos. En este caso, para que seamos conscientes de cómo influye el diseño de la ciudad, el urbanismo, los servicios públicos que tenemos, la movilidad, el transporte, en lo que somos. Empiezo por ti, Gaia, y por las arquitectas, ¿no? Ahora María de la Cruz.
¿En qué sentido y por qué no nos damos cuenta de cuánto influye en nosotros, ¿no?, la ciudad? En nosotras, en este caso, principalmente. Bueno, el modelo urbano es como decía antes, un modelo que, digamos, es el reflejo, el espejo de una sociedad y a la par influye mucho en la misma sociedad, ¿no? Es suficiente pensar en la ciudad que hemos vivido en la burbuja inmobiliaria y en esa ciudad de expansión hecha a base de movilidad, de transporte privado, del coche, y por lo tanto de espacio público que son muy poco humanos, ¿no?, muy poco amables, son absolutamente basados en que cada uno entra en su vehículo y por lo tanto es un modelo que aísla no solo en la ciudad sino en la propia vivienda, ¿no? Es suficiente pensar en esas VPO que, por cierto, todavía rigen la normativa ahora mismo, ¿no?, donde hay no solo una vivienda hecha sobre un formato de familia, de hombre, mujer, 2 niños, 3 niños, es decir, un formato de concepto reproductivo puro y duro que nos refleja ya la sociedad hoy en día, que es mucho más amplia y mucho más diversa, ¿no? La normativa de vivienda social y protegida tiene todavía el lavadero, ¿no?, dedicado a esa mujer que tiene que estar ahí en la esquina y es obligatorio, ¿no? O sea, por lo tanto, por un lado, es una sociedad que, digamos, busca nuevas formas de convivencia en la que la propia ciudad y la propia casa pues no está dando respuesta adecuada, ¿no? Por eso estamos intentando, de alguna forma, en diferentes ámbitos, pues buscar esos espacios y esos lugares, espacio público y vivienda, que sean capaces de ser más acogedores, ¿no? Y, por lo tanto, determinar menos ese esquema de vivienda, de sociedad y de pareja y de género reproductivo que, digamos no responde casi ya, en mayoría de los casos, a nuestra sociedad, ¿no? Ajá. Hay que ver, que en la VPO todavía está el lavadero, es obligatorio. Sí. Tremendo. Aún seguimos atados a modelos, quizás podríamos decir que incluso arcaicos en este momento, porque realmente habla Gaia del propio diseño de la ciudad, nos tenemos casi que ir a una perspectiva como muy amplia para mirar desde el campo del urbanismo cómo se articula una ciudad, cómo se deciden las dimensiones de lo que pasa en una ciudad, por qué es así. Siempre asumimos que la ciudad ya es de una manera, porque normalmente nos movemos por suelo urbano consolidado, es decir, la ciudad que conocemos, que ya está hecha y sobre la que se actúa, se regenera. Pero es verdad que alguien decide esa normativa, alguien decide cuánto mide cada cosa y se siguen haciendo pues nuevas áreas residenciales, nuevos espacios públicos, nuevos equipamientos, o sea, todos los elementos que articulan y que componen el planeamiento urbanístico los determinan técnicos. Si los técnicos tienen una perspectiva amplia que incluya a todas las personas, independientemente de que sean hombres, mujeres, de que tengan o no discapacidad, de que a lo largo de su vida vayan a tener unas condiciones u otras, ese diseño de ciudad posterior, lo que nosotros vivimos como ciudad, que es el espacio público, las plazas, los parques, las calles, serán distintos. Pero para eso yo he tenido que decidir qué tamaño van a tener las calles, qué sección, qué anchura van a tener las calles. Si yo digo qué anchura tienen, digo cuántos coches van a transitarlas, y cuántos peatones necesito por flujos que pasen, tendré un ancho de acera mínimo. Y entonces, al final, llegamos al espacio ese en el que tanto una madre como un padre que deambule con un carrito de bebé se va a encontrar o no un problema, o una silla de ruedas, un problema con una farola, o no se va a encontrar un problema con una farola. Tan sencillo como cómo se ubican los elementos y de qué espacio dispongo. Y todo esto son decisiones que se toman, no son decisiones incluso impuestas. Los bancos para sentarse. Una vez que ya está decidido la amplitud, el espacio, el lugar, la ubicación que tienen, se habla ahora mucho, seguro que lo habéis oído, de la ciudad de los 15 minutos, de esa distancia. Córdoba ya tuvo en su momento pues un plan muy interesante ligado a esta iniciativa, pero ahora mismo en Europa es quizá una de las iniciativas más prominentes. ¿Qué distancia se puede recorrer? ¿Qué pasa no solo con las personas de mediana edad, sino con las personas mayores? ¿Hasta dónde pueden llegar? Le hemos favorecido un itinerario accesible y continuo, sin obstáculos, sin escalones, sin posibles caídas, con facilidad de comprensión. O sea, de alguna manera un entorno amable cognitivamente, sensorialmente y físicamente. Y todo esto se decide a muchas escalas, desde, como decía, cómo voy a hacer un plan parcial, un plan de desarrollo, cómo voy a desarrollar un sector, un área de terreno que quiero urbanizar, a cómo la urbanizo posteriormente y a cómo ubico yo ahí mi banco y qué banco pongo. Todos los bancos no son bancos aptos para que, por ejemplo, una persona mayor con un andador pueda sentarse, con un usuario de silla, para que se pueda levantar y se pueda impulsar en los reposabrazos.
es que no da igual, pero ahí hay un elemento que le llamamos cadena de la accesibilidad que conecta todos esos puntos y dice, bueno, ¿puedo comprar un banco que cumpla todos los requisitos impuestos por la normativa en vigor? Casi que no. Te lo tienes que autodiseñar, si puedes, y si tienes recursos, ¿no? No sé si las mujeres vivís de otra manera la ciudad, cuando ya sois conscientes, cuando se hace de manera consciente, es decir, desde la participación ciudadana y política, cuando se analizan los espacios, cuando se va a los barrios, cuando se ve lo que necesitan las mujeres, que al final hablaban, ¿no?, de esa ciudad de los 15 minutos. Es que la ciudad está pensada para que haya una labor productiva del hombre, una labor cuidadora de las mujeres, y de pronto ahí el espacio-tiempo se vuelve fundamental. No sé, Carmen, ¿cómo habéis ido analizando la falta de servicios o las carencias que había para las mujeres a lo largo del tiempo? Bueno, la verdad que desde las reivindicaciones, esto llevamos años reivindicando qué tipo de ciudad y cómo repercute en nuestra vida cotidiana, y realmente esa participación deja mucho que desear, porque como os ha dicho, si no se escuchan las demandas, las necesidades que tenemos en los barrios, pues poco se puede solucionar. Y siempre, como yo creo que acabas de indicar, ¿no?, la ciudad se ha construido pues pensando en un formato general y mucho pensado de circular, no una ciudad como la que nosotros reivindicamos, que es una ciudad de convivencia, una ciudad donde sea el centro las personas, donde seamos nosotras las mujeres y hombres, y en las distintas etapas que vamos pasando, porque no es lo mismo las necesidades que tienes cuando tienes los pequeños, tú hablabas del carrito, pero que después vienen otras necesidades, que es en la etapa adolescente, la necesidad de un transporte público que realmente te traslade de un sitio a otro, las necesidades que tenemos cuando ya vamos creciendo y somos mayores, que necesitamos el carrito, el andador. Entonces nos encontramos con una ciudad que realmente esas demandas que hacemos no se cumplen, porque hoy, os puedo contar como un ejemplo concreto y vivido por mí. Yo he llevado desde a mi madre en carrito, desde la Avenida de las Ollerías que yo vivo a San Lorenzo, imposible transitar. Entonces, esos obstáculos que yo sé que Córdoba ha trabajado, el tema de la accesibilidad, porque conozco todo lo que se mueve en el movimiento ciudadano y eso se ha trabajado, pero no se consigue. Los obstáculos son muchos. Con un carrito tú no puedes transitar por Córdoba cuando necesitas que una persona se desplace. Luego el tema, yo no quiero acoger todo el tiempo, pero el tema, si hablamos de tema de acoso que vivimos las mujeres y de las agresiones, ¿qué tipo de ciudad necesitamos? Pues una ciudad donde realmente podamos transitar con tranquilidad. Cuando nosotros en las manifestaciones del 8 de marzo reivindicamos que la calle es nuestra, estamos manifestando todo esto. Lo que pasa es que, bueno, luego nos toca sentarnos y trabajar todo esto, pero realmente necesitamos ciudades donde realmente sean visibles, donde las mujeres no vayamos circulando con miedo. Y hoy sentimos miedo. La ciudad, las mujeres sentimos miedo cuando nos bajamos del autobús y tenemos que llegar a nuestra casa. Las mujeres sienten miedo y fue una de las reivindicaciones que en ese plan transversal decíamos. Tenemos los polígonos. Cuando una mujer tiene que trabajar y llegar a las 6 de la mañana a su puesto de trabajo en un polígono, nos encontramos que los polígonos no tienen iluminación. Eso, la seguridad, y no la tenemos. Es decir, si queremos construir una ciudad donde el tema de los acosos y demás tenemos que prever todo ese tipo de cosas. Podía contar muchas más cosas, no sé si te respondo. Pero como tenemos ahí María un montón José, de temas y entre ellos están algunos de los que has tocado, ahora lo abordaremos. María Luisa, desde tu disciplina y con esa revolución que ha sufrido el ámbito de la geografía, teniendo como base del estudio el impacto de la comunidad en el territorio, ¿cómo estamos aquí, por ejemplo, en Córdoba? Bueno, quedan muchísimos retos por hacer, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta que el urbanismo es una actividad que tiene como objetivo la intervención sobre el espacio urbano para orientar su transformación. El urbanismo tiene muchos retos pendientes, ¿no?, en el momento actual, entre otros, por ejemplo, controlar el crecimiento disperso, ¿no?, porque nosotros tenemos que tratar de hacer ciudad compacta, tenemos que intentar dar prioridad a la reurbanización de los espacios urbanos tradicionales, los que están un poquito obsoletos, cuidar y mimar esos espacios porque son espacios
espacios polifuncionales, son espacios donde se mezclan una gran cantidad de usos, funciones, donde el ámbito de desplazarse con proximidad está más garantizado que en otros lugares, ¿no? Entonces ese reto lo tenemos ahí pendiente. Tenemos también pendiente el reto de la participación ciudadana, porque al construir ciudad tenemos que ser conscientes también que la ciudad es para las personas y que hay que darle voz a las personas, y tenemos que hacer ciudad para los ciudadanos, no para los edificios o los ladrillos, ¿no? El centro de atención, el foco es la persona. Y luego, por supuesto, promover la calidad de vida. Hay que promover la calidad de vida, y para eso hay que responder a las necesidades sociales de poblaciones muy diversas, ya sea el género, ya sea la edad, ya sea la etnia, y también en sociedades que están en rápida transformación, ¿no? El tema del envejecimiento, el tema de la inmigración, las nuevas estructuras familiares, eso también hay que considerarlo. Entonces, bueno, los retos son muchísimos. Luego, por otro lado, está el tema del urbanismo sostenible, ¿no? Tenemos que aspirar a la sostenibilidad, y la sostenibilidad, como sabemos, tiene 3 pilares fundamentales: la eficiencia económica, por un lado, la equidad social y, por otro, la protección y el cuidado del medio ambiente. En los últimos tiempos se ha puesto mucho la atención, con más o menos acierto, sobre el apartado medioambiental, pero oye, el aspecto social, ese está todavía muy descuidado, y tenemos que hacer ciudades para las personas, la sociedad es lo fundamental. Claro, a mí lo que me preocupa es que entiendo que nuestras instituciones están muy lejos de llevar a cabo políticas, sobre todo por cuestión de recursos, al menos los recursos que existen ahora mismo en la gerencia de urbanismo, vamos, del ayuntamiento. No sé si se trata de recursos, yo creo que se trata de ideas y de modelos, ¿no? Claro, de modelos, de cómo aplicarlos, de que haya profesionales que sepan o que se implementen. Por ejemplo, leía, ¿no?, que hay muchos países donde ya los ayuntamientos tienen que implementar que se lleve a cabo una perspectiva de género en todos los desarrollos urbanísticos. No creo que estamos cerca de eso. Hay una famosa, ¿no?, que, bueno, no es arquitecta, Jane Jacobs, ¿no?, que sin duda muchos de los oyentes conocen, ¿no? Aparte de reivindicar el concepto de ojos en la calle, ¿no?, que Carmen lo decía antes, o sea, de esa ciudad de cercanía, ¿no?, que te permite poder andar por la calle y acudir a alguien, ¿no?, si pasa algo, ¿no? Eso es una ciudad de cercanía, no solo de iluminación, sino de modelo urbano, ¿no?, de, como decíamos, Luisa, ¿no?, de una ciudad de proximidad y de los 15 minutos, ¿no? Ella estaba en Nueva York, o sea, no estamos hablando de Córdoba, que tiene 300.000 habitantes, estamos hablando de Nueva York, y frente a Robert Moses, que hacía las grandes transformaciones urbanas basadas en demoliciones de parte de la ciudad importante, basada en nuevos grandes edificios y grandes avenidas, pues lo que hacía Jane Jacobs era reivindicar, en cambio, la no demolición de los barrios, la implementación y regeneración de los barrios, y eso no es siempre una cuestión de dinero, es una cuestión de prioridades, ¿no?, y de modelos. Y eso, los modelos frente a los modelos de la ciudad de la cercanía, estaba la de la individualidad, de Robert Moses, frente a de Jane Jacobs, de la ciudad de la peatonalidad, el del vehículo, el de los bancos y las personas, es decir, todas esas son 2 modelos muy diferentes. Si ella pudo aplicarlo a Nueva York, estando cerca de las comunidades, pues yo creo que ciudades como esta, que son bastante más asumible, se puede hacer. Afortunadamente, Europa ahora ha indicado que todos los fondos de rehabilitación todos los fondos europeos son hacia la rehabilitación, y eso ya ha cambiado. Ha cambiado. Como decía, falta dinero. Bueno, pues en este caso hay dinero y mucho, pero tiene que ir hacia un modelo que es más sostenible, como decía Luisa, ¿no? Y eso, afortunadamente, han venido desde fuera a decírnoslo. Hay otra gente que estamos intentando y predicamos ese modelo desde hace mucho tiempo con la propia ciudadanía, ¿no? Y a pesar de que todavía se están llevando a cabo crecimientos de la ciudad, y por ejemplo también en esta, donde se tiende a la dispersión, al transporte privado, y que vamos a ver, ¿no?, qué tipo de urbanización son las que llevan esas nuevas zonas de crecimiento de la ciudad. El ejercicio del poder también en el urbanismo y la propia configuración de los núcleos urbanos no es nuevo, sino que también se daba en el pasado, que tenemos aquí a Carmen y la quiero introducir en el debate. Y además tenían el sello del poder masculino, y solo vemos nombres y apellidos masculinos, ¿no?, a la hora de hablar de Al-Ándalus, de cómo se levantaban monumentos, calles o determinadas infraestructuras. Exactamente. Bueno, el caso de Córdoba además es un Pero caso... aquí había mujeres que estaban también configurando ciudad. Sí, bueno...
El caso de Córdoba es un caso muy particular porque evidentemente es una ciudad andalusí y como tal pues tiene una serie de características comunes a todo Al-Ándalus, pero también es excepcional porque fue la capital del estado Omeya y además el volumen de información arqueológica que tenemos en esta ciudad, pues por suerte o por desgracia no tiene parangón actualmente. Es una suerte porque tenemos una gran cantidad de datos que se pueden procesar, pero también, bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? Y vamos más lentos de lo que esos datos van apareciendo. Lo que sí parece que está muy claro y, bueno, en nuestro trabajo desde el área de arqueología de la Universidad de Córdoba, bueno, y otros compañeros desde otras universidades, parece que estamos confirmando, es que hay una planificación estatal en cómo la ciudad se configura. Córdoba es una ciudad heredada, es decir, que ya existe antes de la llegada de los omeyas, pero los omeyas van a dejar una impronta muy fuerte que responde a ese deseo de crear una capital específica, es decir, qué ciudad queremos y sobre todo, qué ciudad queremos proyectar, porque Córdoba es, digamos, la sede del Estado, ¿no? Y ahí está muy claro, ¿no? Tenemos una infraestructura gubernamental y religiosa, que es el Alcázar, la mezquita, una serie de infraestructuras para fomentar un tipo de vida que tiene que ver con pues, que haya un zoco, que haya una mezquita en el barrio, que haya un baño. Entonces, todo eso nos habla de qué modelo de sociedad se quiere fomentar. Visto desde arriba, esa es la perspectiva de arriba abajo, ¿no? La realidad, como estabais diciendo ya, es que luego esa ciudad está habitada por mucha gente que no son de la élite, que son gente corriente y moliente, que habita los barrios y que a través de la vida en el barrio ellos transforman la ciudad también. Quizá de lo que menos datos tenemos, pero es de lo que somos más conscientes ahora que hay que abordar, ¿no? Y en ese sentido sí que tenemos algunas pinceladas de cómo algunas mujeres inciden en el urbanismo, bien porque así lo esperan los hombres de los que dependen, o bien porque esa es la manera que ellas tienen de ganar algo de visibilidad en la ciudad. Pero sí es verdad que, y esto creo que es importante que lo tengamos en cuenta, que estamos hablando de mujeres siempre de la élite. O sea, que hablamos de mujeres en plural, ¿no? La mujer no como construcción biológica, sino como, hay que entenderla como un ente social, que no es lo mismo una mujer campesina de la que nunca sabremos nada, que la que fue la madre del príncipe Al-Hakam, por ejemplo, ¿no? Pero sí que promovieron edificios como mezquitas, Sí. ¿no? En el Arrabal, Sí. cementerios. Sí, curiosamente tenemos pocos datos de esas mujeres, pero si sabemos leer las fuentes escritas, la verdad es que son muy curiosas, porque solo dan pinceladas, ¿no? Las crónicas palatinas nos hablan de que en algunas ocasiones pues ciertas mujeres, que además siempre dependen de un varón, siempre son las esposas o las concubinas de un emir o de un califa, fundan determinadas infraestructuras en los barrios de Córdoba. Curiosamente siempre, o la mayoría de las veces en los barrios de Córdoba, porque se intenta, digamos, crear esa ciudad, ¿no? Más allá de la muralla, vamos a crear unos barrios donde la gente quiera vivir y además vamos a fomentar que vivan de cierta manera. Las fuentes, por supuesto, están escritas por hombres, dan muy pocos datos sobre estas mujeres, no les queda más remedio, pero al final tienen que darlos, ¿no? Pero son muy curiosas porque dicen algo así como, en tiempos del emir, no recuerdo la frase exacta, ¿no? Pero más o menos, en tiempos del emir Abderramán II, sus concubinas, tal, compiten fundando mezquitas en los barrios de Córdoba, imitando lo que hacía el emir. Entonces, fijaos, ¿no? Compiten en fundar mezquitas, ¿por qué? Porque eso es lo que el emir espera de ellas. Entonces, mujeres en igualdad de condiciones en un harén para ganarse el favor del hombre del que dependen, pues hacen lo que el hombre espera, ¿no? Imitando lo que hace el emir, porque es lo que está bien hecho. Aún así, se fundan esas mezquitas por mujeres que además son mujeres que no tienen sustento social ni económico propio, o sea que el poco dinero que tienen lo emplean en esto, y son mezquitas que llevan el nombre de su fundadora. La mezquita de Mutá, por ejemplo. Y esas mezquitas dan el nombre al barrio, al final, el barrio de la mezquita de Mutá. Y al final, aunque sea de manera muy velada o muy sucinta, a lo mejor muy casual, ¿no? Pero el nombre de esas mujeres pervive en la ciudad durante mucho tiempo. A mí me parece muy curioso, la verdad. O sea, muy llamativo, ¿no? Y que desconocida. Es muy desconocida. No sabemos, y además también depende mucho de... No quiero yo acaparar tampoco el tiempo, pero depende mucho de las crónicas, curiosamente, están escritas a posteriori. Cuando ya se sabe qué ha pasado, ¿no? Normalmente los cronistas pues, escriben en un tiempo posterior al que narran. Y si situamos a estas mujeres en el tiempo y en el tiempo político que les toca vivir, vemos que intentan de alguna manera incidir o interactuar con la política que se está llevando a cabo. En concreto, estas mujeres lo que intentan es promocionar a sus hijos como posibles herederos al trono.
Las mujeres en el harén de la Córdoba Omeya pues son mujeres muy diversas, hay esposas, hay concubinas, hijas, primas, muchos tipos de mujeres, ¿no? Pero lo que les da, digamos, una primacía sobre las demás es ser la madre de un hijo varón. Eso es fundamental, porque además en Al-Ándalus no existe el concepto de bastardía. Por tanto, cualquier madre de un hijo varón, ese hijo es un hijo legítimo, participa de la herencia y tiene los mismos derechos que si... Bueno, pues ahí está, pero claro, está el impacto que... Pues eso intenta aprovecharse también, decir, voy a promover la candidatura de mi hijo a través de la fundación de una mezquita para que el emir tenga en cuenta lo que yo he hecho. Y entonces es un juego muy sutil, pero al final tiene su reflejo en el urbanismo, ¿no? Tenemos documentadas aproximadamente 15 mezquitas secundarias en Córdoba. No podemos asegurar que todas hayan sido fundadas por mujeres, pero muchas de ellas sí, ¿no? Y ahí están, y formaban parte de la vida más nuclear del barrio. Mira, sea en este caso por ganar medallas, ¿no?, para el emir y para su posicionamiento, bueno, ahí está la huella de las mujeres. Al final ahí está. Afortunadamente, bueno, están disculpadas porque estamos hablando, en fin, del siglo VIII, siglo IX, ¿no?, siglo X, sí, pero me imagino, en fin, que nosotros estamos en 2023 y... Gracias a Dios tenemos más voz, y afortunadamente tenemos otras posibilidades. Pero bueno, está en la ciudad andalusí, en la Córdoba andalusí también esa huella de mujeres, como comenta Carmen, que ahora quiero que entre en el debate con todas las cuestiones que vamos a tratar. Cuando vemos el segundo plan transversal de género del Ayuntamiento de Córdoba, o nos vamos a administraciones que tú has estado en la administración andaluza, y se adentran en los planes, conceptos como, bueno, podemos leer en los planes conceptos como la ciudad cuidadora, ¿no?, la ciudad accesible, la ciudad libre de violencias machistas. ¿Cómo se consigue? ¿Con qué elementos? Vamos a hablar, porque, por ejemplo, en la Junta de Andalucía, Gaya, cuando estuviste, trabajaste con un proyecto que es la ciudad amable. Sí. ¿Y qué pilares debe tener un buen plan que quiera cambiar la ciudad para que se haga con perspectiva de género? En ese caso, bueno, estamos hablando del 2012, pero bueno, cuando tuve oportunidad de trabajar en la administración pública fue, por cierto, una experiencia maravillosa, por cierto, con una consejera socióloga de Córdoba que trabajaba en una consejería de obras públicas. Fue interesante porque en mi dirección general, que solo trataba rehabilitación de barriada, de cascos históricos, había también competencia de espacio público. Y el espacio público allí era considerado como grandes intervenciones puntuales, con mucho dinero invertido y con muchos edificios, centro de interpretación, o sea, grandes infraestructuras que luego sabemos los ayuntamientos hoy en día no pueden gestionar ni siquiera abrir, ¿no? Entonces nuestra idea era intentar hacer ver que se puede hacer ciudad, aunque estuviéramos en plena crisis, burbuja absolutamente ya dramática, ¿no? 2008 empezó y nosotros estuvimos en 2012. Y queríamos intentar hacer ver a las personas que viven en los municipios, pero también a los profesionales de varias disciplinas, que sí se puede hacer ciudad, aunque no haya especulación en el territorio, aunque no haya carga económica en el sentido en que decía antes de ese Robert Moses de Nueva York. ¿Cómo? Pues regenerando lo existente, acercando los servicios y, por lo tanto, no solo hacer que los espacios públicos tengan iluminación, que por supuesto deberían tener, sino hacer que esa ciudad de los 15 minutos, que es muy femenina, pues consiga, digamos, hacer que podamos vivir en un entorno y con unos servicios, no solo la vivienda, sino, por supuesto, servicios educativos, sanitarios, mínimos, y el comercio de proximidad, que es otro elemento que influye muchísimo en la vida cotidiana de las mujeres, y, por supuesto, el espacio público. De allí que hicimos ese programa, que era intervenciones de ese urbanismo táctico, que es poca inversión de dinero, pero máxima beneficio, siempre y cuando consigamos ver la ciudad, como dice Tonucci, aquella donde puede andar un niño o una niña sola sin tener miedo de ser aplastado por algo, ¿no? Pues allí, pues, la verdad que el programa sigue vigente y eso sigue funcionando con fondos europeos. Han pasado ya 3 partidos políticos y sigue llamándose así. Eso es muy bonito. Porque es amable. Es muy amable y es muy satisfactorio, ¿no? Por supuesto, involucrando a la ciudadanía, ¿no? No se puede cambiar, claro, porque era importante, lógicamente. Claro, no se puede cambiar el modelo de urbano y de ciudad y de espacio público si no se involucra, no tanto como participación ciudadana, digamos, al uso, sino si
todas y todos nos, digamos, comprometemos a considerar la ciudad un bien común, ¿no? Que, por cierto, otro tema que viene de la ecología, pero sí nosotros algunas la usamos para la ciudad histórica, ¿no? La ciudad existente. Y entonces, bueno, pues allí intentamos hacer acciones de formación y de intervención, un poquito trabajando tanto con los 500 ayuntamientos casi que se apuntaron al programa y 700 profesionales, entre ellos pues algunos que están aquí en esta mesa, ¿no? María de la Cruz, porque al final una ciudad amable pensamos en una mujer con cargas familiares, sola, que tenga que trabajar, que tenga que, digo, por ponernos en un ejemplo, ¿no? Que tenga que llevar a su hija, a su hijo al cole, pero después se tenga que ir a trabajar, que tenga que comprar, que tenga... En fin, ahí hay un abanico de trabajo, ¿no? Y de situaciones que si la ciudad no está adaptada a esas necesidades es imposible, ¿no? Que pueda salir adelante. Claro, es una ciudad que responde a las necesidades independientemente de las capacidades de la persona que tenga esas necesidades. Entonces, tradicionalmente se ha dado respuesta a un ciclo vital básico, muy básico, a las funciones vitales, pero no tanto a ese cuidado de la persona, es decir, a quién me enfrento, cómo es, cuántos perfiles de usuarios tengo en una ciudad, qué tipo de recorridos hacen, cómo se mueven, y un concepto más allá que a mí me gusta mucho y es abordar incluso la felicidad urbana, es decir, que a mí la ciudad, el espacio público, la calle que transito cada día me produce una serie de emociones, repercute en mi percepción de seguridad, de bienestar emocional, de salud mental, hoy más que nunca, y esa salud mental que me viene de fuera, esa felicidad, ese sentimiento de aquí me siento bien, depende del diseño y de la concepción de ese espacio. La concepción del espacio requiere, como bien decía antes, una serie de políticas públicas que no necesariamente están ligadas a recursos económicos. Es una idea transversal que recorre todos esos diseños que vamos haciendo nosotros y en ese caso, pues tanto arquitectos como demás técnicos e intervinientes tienen mucha responsabilidad. Es que no es lo mismo sentarse en un lugar con sombra, con algo de jardinería, con unas flores que van floreciendo, que huelen en primavera, que se despiertan en otoño, que pierden la hoja. Es que la ciudad es educadora en sí misma y va acogiendo a la persona, pero me tiene que dar respuesta. Yo me tengo que levantar, tengo que poder bajar de mi casa a la calle, que para ello requiero que haya un ascensor en mi bloque, algo ya bastante complejo. Además, tengo que poder llegar a un transporte público, tener un aparcamiento sí o no adaptado en el espacio público, tengo que poder conectarme con los servicios básicos, quiero llevar a un niño al cole, después del cole necesito arreglar una gestión en el ayuntamiento, tengo que ir, además, en concreto, son papeles fundamentales que todavía siguen recayendo bastante en el papel de la mujer y que requieren de una conexión de usos que en el caso de no realizarse sobre un tapiz de ciudad totalmente conectada y de manera que no existan elementos que impidan esa conexión, y antes hablaba, esa conexión no solo física, porque podemos ir con andador, con silla de ruedas, con muletas, por eventualidad o por alguna característica permanente, con un carrito de un bebé, pero a lo mejor tengo dos, o a lo mejor tengo tres, dos van subidos y uno va andando. ¿Y qué pasa con eso? ¿Me responde el espacio? ¿Los ascensores de todos los edificios permiten que una pareja de bebés suba en un carrito doble? Porque hay padres que suben como a dos manos y madres, ¿no? ¿Y cómo responde la ciudad? ¿La ciudad se interesa por todo eso? Los profesionales, las profesionales, muchas entiendo que sí, pero los profesionales de la arquitectura que llevan a cabo los planes parciales o los proyectos de viviendas, ¿tienen esto en mente? O sea, ¿hay un cambio y una formación en el sector y en los profesionales que hacen que hagan las cosas de otra manera? ¿O queda mucho? Los profesionales, en su mayoría, tienen buena intención cuando proyectan, pero no quiere decir que tengan formación específica. Esto se adquiere con formaciones transversales, pero específicas. No está incluido, por ejemplo, en la carrera de arquitectura. Dentro de toda la programación del grado no existe una formación específica en igualdad de oportunidades, en accesibilidad universal, en diseño para todos. Se consideran materias menores porque siempre han estado ligadas al campo de lo social, y lo social se ha considerado femenino y, por lo tanto, terciario. Nunca se ha considerado lo suficientemente serio como para entrar en el campo del urbanismo. Entonces, ese papel secundario que ha tenido, igual que pasa con la participación ciudadana, y yo en este caso introduzco un término que es la tecnoparticipación ciudadana, que acuñamos en 2013 en México y que consiste precisamente en ese aquí y ahora de las emociones, de en esta calle, cómo me siento en este momento y en esta esquina, qué me falta aquí. Y hacer me falta un diagnóstico banco, de esto, ¿no? Sería maravilloso, Carmen. Exactamente. De hecho, en Málaga hay iniciativas, en Córdoba todavía no ha sido posible, pero
pero en Málaga y en México sí la hemos implementado y permite en cuestión de segundos saber pues un porcentaje altísimo de viandantes, en este caso, por ejemplo, todo el centro de Málaga, qué están pensando sobre ese lugar y cómo están interpretando ese lugar. Usted se siente bien en esta plaza y yo sé si me siento bien aquí. Obviamente mis condiciones en ese momento me harán sentirme mejor o peor, pero ¿usted cree que hacen falta más bancos en esta calle? Yo lo sé porque llevo una hora esperando que me toque un banco, por ejemplo, ¿no? En la famosa calle Lario. Entonces, a partir de ahí hay criterios subjetivos y criterios objetivos. Como técnicos podemos identificar esas subjetividades y trasladarlas a modelos de intervención, siempre en su justa medida. Claro, esa parte emocional, además, María Luisa, tú también la transmitías, ¿no? Que hay ya una parte muy emocional en el ámbito de la geografía humana. Exactamente, y es algo que, bueno, ya los padres de la geografía moderna en el siglo XIX hablaban de eso, hablaban de la importancia de no prestar solo atención al elemento físico, objetivo, visible, sino que para entender el territorio había que atender también a cómo los distintos grupos humanos perciben ese territorio, ¿no? Eso, los padres de la geografía moderna, bueno, padres en este sentido porque estamos en esa perspectiva, ¿no? Es verdad que, pero ya lo dijeron, pero no se les ha atendido mucho hasta mediados, finales del siglo XX, y entonces pues se ha dado ese salto de la noción de territorio a la noción de paisaje. El concepto además de paisaje es muy reciente, paisaje geográfico es del año 2000 y procede de la Convención Europea de Paisaje, esa convención que surgió en Florencia, y de ahí se da una definición objetiva del término, ¿no? Que es territorio percibido, paisaje es territorio percibido. Y es cierto que eso pues no se puede obviar, ¿no? Porque no solo hay que atender a cómo los distintos grupos se sienten, cómo perciben, cómo representan, sobre todo porque en función de cómo se perciba, cómo se represente el territorio, así vamos a actuar sobre él, ¿no? Entonces ese elemento es fundamental y hay que también tenerlo en cuenta, ¿no? Luego, desde el punto de vista del urbanismo y el género, desde la geografía, también en el año 2020 la revista Ciudad y Territorio, que la dirigen dos catedráticos de geografía, Rafael Mata y Jorge Olcina, sacaron un monográfico precisamente sobre urbanismo y género. Y ahí se contienen toda una serie de estudios de interés, sobre todo porque se va analizando cómo el tema de la igualdad se va introduciendo dentro de la planificación, ¿no? Y cómo hay comunidades autónomas que van más avanzadas que otras. Por ejemplo, el País Vasco. El País Vasco ha incorporado legislación específica sobre el tema del género y la mujer en el urbanismo y cómo tener en cuenta todas esas necesidades de las mujeres para planificar la ciudad. Entonces, ahí hay un modelo interesante al que podemos remitirnos, ¿no? Otro es, bueno, País Vasco, Cataluña y últimamente también Extremadura y Valencia, la Comunidad Valenciana. Andalucía en ese sentido también ha hecho sus pinitos, pero va un poquito más retrasada. O sea, y entonces pues tenemos ahí en ese sentido que ponernos las pilas, porque es cierto que no podemos seguir desprotegiendo a la mujer, ¿no? La mujer que además ya tiene bastante con que en muchos casos el trabajo doméstico recae sobre ella y no está remunerado, ¿no? O sea que por lo menos que vigilar el espacio en el que se desenvuelven las mujeres. Y la política que se aplica en eso, desde luego, al final beneficia a toda la sociedad, que es lo que suele ocurrir en otros ámbitos. Recogiendo lo que decía, ¿no? de los sentimientos que despierta de la felicidad urbana, que eso me ha encantado. Mira, ese concepto. Sí, no sé si recoges el guante, porque sería bonito. Bueno, mira, no sería solo, sería útil. Yo creo que nuestra ciudad es tan bonita y tan posible. Hace unos años llamábamos Córdoba la ciudad de los sentidos, porque es una ciudad que te invita desde el olfato, desde la vista, desde todo a disfrutarla, porque tú das un paseo, yo doy los paseos porque voy a llevar a mis niños al colegio, mis nietos, y entonces tengo que atravesar todas las calles de la zona de San Agustín y demás, y yo la disfruto a las 7:30 de la mañana, como no os podéis imaginar, ¿no? Es verdad. Córdoba es, yo cuando ese concepto lo escuché, la ciudad de los sentidos, porque te puede producir felicidad. Y yo vendo de alguna forma mi ciudad cuando voy a otras diciendo, no os podéis imaginar, no os perdáis el mes de abril cuando florecen los naranjos, ¿no? Porque el olfato es maravilloso, ¿no? Pero siendo una ciudad que nos invita a disfrutarla y a que nos produzca esa felicidad, ese sentimiento que puede producir una plaza, una iglesia, el alumbrado de nuestra ciudad cuando se enciende a primera hora de la noche. Luego,
nos encontramos con muchos. Yo vengo aquí para expresar todas las demandas que tenemos, ¿no? Una ciudad que antes nos parecía que nos atropellaba los coches, porque los coches se han introducido en todo el casco urbano y donde tenemos que ir, pues en una ciudad con aceras tan pequeñas, esquivando. Ahora tenemos otro problema grandísimo, que es cómo la ciudad la han ocupado en el tema del ocio todas los bares, los restaurantes, y hoy Los paseamos veladores. por los bulevares, por la zona del centro, y te produce un dolor que tengas que ir esquivando por dónde pasar, toda la zona de la Judería, una ciudad tan bonita por la que podemos transitar, sin embargo, con tantos obstáculos como nos ponen tantas barreras. Antes eran las barreras hemos hablado de las barreras arquitectónicas en cuanto a los carritos, en todo eso, pero y ahora tenemos un obstáculo inmenso que no sé cómo se puede combatir, pero que los tenemos, y que después de la pandemia eso parece que se ha quedado instaurado. Bueno, eso es algo que no podemos dejarlo, y que habrá y hay continuamente demanda. Y luego, como modelos de ciudad, bueno, ahora quiero dejar pasar que tenemos dentro de 2 días una concentración por el tema de los parques para los niños. Tenemos una ciudad totalmente descuidada en cuanto a las zonas de, vamos, que tú visitas cualquier otra ciudad y los parques de los niños están cuidados. Y tenemos muy abandonados no, si yo pudiera hasta recogía un poquito, pero bueno, que tenemos unas instalaciones de verdad, que yo tengo fotografías de años donde los parques de los niños están con su cinta de que no se pueden montar los chiquitos, pero que ahí está, abandonada, y os puedo decir los sitios. Justo al lado del Gofi tenemos un espacio que eso está abandonado desde hace más de 2 y 3 años, y no hay esto. Esto, por una parte, fundamental, reivindicar, y tenemos dentro de 2 días una concentración en el pleno último del Ayuntamiento. Un grupo de madres y padres de la zona de Valdollero reivindican los parques infantiles, y tenemos la concentración dentro de unos pocos días porque es fundamental, ¿no? Y bueno, pues podíamos seguir hablando de todo esto. A la colación de lo que estás diciendo me llama mucho la atención cómo parece que hasta a veces los ciudadanos y las ciudadanas nos tenemos que disculpar por querer vivir la ciudad, ¿no? Es decir, es que yo quiero pasar por esta acera, o que lo necesito, o es que hay un coche aparcado justamente en la rampa que a mí me va a permitir bajar con mi silla de ruedas o mi carrito. Oiga, por favor, déjeme pasar, y te miran hasta mal, ¿no? O sea, esto que estás comentando, como pedir permiso para vivir la ciudad, que a fin de cuentas no hay ciudad sin ciudadanos. Sí. Entonces, yo quería contar, no sé, creo que es seguro algo que la curioso. conocéis, solamente decir que Barcelona es una de las ciudades que yo por situaciones familiares visito bastante, y hay un proyecto muy interesante donde se han cogido calles, y donde son calles que son para las ciudadanas y ciudadanos, donde ese espacio de convivencia que queremos, que entendemos desde el movimiento feminista que se tiene que dar en la ciudad, eso se contempla. Entonces, hay ahora mismo una reforma importante, y yo ya he paseado y he disfrutado de esos espacios que parecen comunes. otros. Sí, son otros. Es otro modelo que se está construyendo y que realmente... Lo que estabas comentando es muy bonito, ¿no? Uniendo, ¿no?, la ciudad de, ¿cómo has dicho? Felicidad de... La felicidad urbana. La felicidad urbana, ¿no? Y un poco lo que tú La ciudad de los transmites, ¿no? sentidos. Fíjate tú que esos procesos que no son solo mejorar la acera, etcétera, porque todo eso ya da por hecho que el modelo de movilidad es ese, ¿no? Fíjate que ya hicimos muchos estudios en su momento. Las mujeres son las que usan, por ejemplo, la bici, el transporte público, todo lo que ahora se va incorporando como un modelo de movilidad que cambia completamente el uso de ciudad. Las mujeres, por razones varias, lo hacemos desde hace tiempo, ¿no? Considerado como, bueno, pues el transporte público no se usa, ¿no? El autobús no se usa, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un uso de ciudad policéntrico, ¿no? Mientras que normalmente en la tradición del hombre que va a trabajar, pues da vuelta. A, B, A, etcétera, ¿no? El policentrismo de nuestro movernos se ha quedado, bueno, sí, también porque tenemos mayor capacidad de pensamiento y hacemos varias cosas a la vez, y tenemos la capacidad de mezclar varios argumentos en general, ¿no? Pero en lo que decía Carmen, pues ese modelo de estar feliz paseando por San Agustín es también un modelo de una ciudad compacta, ¿no? Que un poco la ciudad que nos viene heredada, no por nada se llama la Serquía ¿no? Que es una ciudad de origen islámica, ¿no? Entonces,
pensadora importante, socióloga de los años 60, Ruth Glass, pues empezó a hablar de ese fenómeno de gentrificación, ¿no? ¿Por qué dejamos la ciudad compacta a un uso terciario y turístico, no solo de espacio público, también de vivienda? También sabemos el efecto del turismo sobre las propiedades, las políticas de vivienda, y en cambio mandamos los ciudadanos y ciudadanas a las afueras, ¿no? Es como un poco todo contradictorio, ¿no? Y es un modelo que posiblemente esté transformando muchísimo la amabilidad de esta ciudad, que puede serlo. Claro, y sobre esa experiencia sensorial con las calles, claro, San Agustín o el casco histórico, tal vez hay 2 puntos. Uno, preservar las bondades de esas partes muy bellas de la ciudad, como son el casco histórico, y que van a estar pobladas de vida, y que se arreglen carencias que comiencen a tener por ese abandono, ¿no?, que se produce en ese proceso de gentrificación. Y después hacer que sensorialmente sea atractiva una zona de la ciudad nueva donde ahora se están produciendo fenómenos que nos horrorizan. Y llegamos a cualquier avenida, hablo de Ciudad Jardín, o de cualquier barrio donde no se puede ni transitar, o está lleno de voladores, o el tráfico te asusta, y tenemos ahí las joyerías, ¿no?, y todos los obstáculos que hay por ahí. O sea, que habría que arreglar en esos 2 sentidos, ¿no?, esta ciudad, para que de verdad fuera un lugar que nos gustara habitar, y que saliéramos y dijéramos, voy a tener hoy un día medianamente bueno solo por lo que recibo, ¿no?, de todo lo que camino. Claro, ahí hablamos del derecho a la ciudad, ¿no?, que Lefebvre va a promulgar tanto, y que todavía sigue siendo como una teoría incluso moderna, ¿no?, contemporánea, y ese derecho a la ciudad de todos, no solo de determinados colectivos que tienen más facilidad para deambular. Antes, cuando te referías al tema precisamente de ir con una persona mayor, de acompañarla, es que uno puede estar en un casco histórico con toda la esencia para los sentidos, como bien comentaba, yo le llamo paseo de las emociones, como esas emociones te van a embargar ese paseo, pero te lo van a embargar, depende, porque si viene una furgoneta gigante de esas que te empieza a estrujar contra la pared, que ya no sabes si tu vida correrá riesgo o no con los espejos, entonces el paseo se empieza a volver como un poquito incómodo, y al final casi que dices, yo para pasear por ahí prefiero no pasear. Y si ya vas con una persona mayor, con una persona con algún tipo de dificultad de movilidad, problemas de visión, o si ya no oyes, mejor ni te arriesgas. Pero es que en ese derecho a la ciudad precisamente está esa regeneración urbana de la que Gaia hablaba, y es que esa regeneración urbana no necesariamente tenemos que seguir con un modelo de movilidad vehicular dominante frente al peatón, es que hablamos de movilidad peatonal, de movilidad urbana sostenible. Urbana sostenible significa no es solo sostenibilidad del medio ambiente, del cuidado del entorno natural, sino del cuidado de la persona. La sostenibilidad es que yo siempre recorro el camino más corto para llegar a un lugar, es algo que llamamos líneas de deseo del peatón, y esa línea de deseo del peatón va por el camino más corto y a la vez más sencillo, pero si hay muchísimos coches, hasta prefiero ir por un camino más largo con tal de evitar ese tráfico, digamos, a veces tan incómodo que sucede en el centro de la ciudad de Córdoba. Y claro que se puede regenerar para que puedas caminar con tu carrito de bebé y pasear sin estar alarmado por lo que vaya a suceder, porque ya no es solo la cantidad de vehículos que pasan, sino la percepción de inseguridad que tengo constantemente por el susto que de repente quizá un vehículo de los que no tienen sonido, de los que el motor no suena nada, y de repente mira y tiene un taxi casi que te va a llevar por delante. Entonces, en esa percepción entra también el miedo y la función un poco social, no solo en el día, sino en la noche. Además, yo quiero acordarme aquí de Antonio Valdenebro, que era técnico de movilidad y que siempre estaba con el plan de movilidad urbana sostenible, que ya no está con nosotros, pero que era un tipo fantástico, ¿no? Y abogaba tanto por el modelo de la supermanzana, que era el que comentaba en Barcelona, ese modelo de áreas peatonales. Realmente esta ciudad tiene un plan de movilidad hecho por la Agencia de Ecología Urbana, donde aplica la supermanzana. Otra cosa que eso se implemente por parte del ayuntamiento. Una primera supermanzana se empezó a hacer en el término que tú decías, que es Ciudad Jardín. Ajá, en Ciudad Jardín, que empezó. Exactamente, empezó porque en su momento, yo creo que la agencia hubo el buen criterio de proponer al entonces alcalde Nieto, creo que fuera, que se empezara por allí, y bueno, sí se empezó, y es poca cosa, empezar a hacer que en los cruces de camino sea el peatón el que gana con respecto al vehículo, que haya una mejora, digamos, de los usos de las aceras, etcétera. O sea, no hay que ser ni extraordinariamente radicales, pero sí hay que hacer la ciudad más habitable, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el espacio público, e insisto también con las políticas de vivienda, ¿no? Porque eso van juntos.
Claro, yo quería hablar del mapa del miedo, pero quiero hablar también de la vivienda, pero el mapa del miedo, que fue un instrumento en el que trabajasteis además, en María de la Cruz tú estuviste en ello, en el incluso equipo. también con los colectivos trabajando, y pasó sin pena ni gloria. Un mapa del miedo que era una ciudad segura, detectar bien los puntos en los que había problemas para la seguridad de las mujeres y, por tanto, casi problemas para la seguridad de la población, pero principalmente de las mujeres, como más vulnerables. ¿Qué nos puedes contar de ese mapa del miedo? Es un proyecto llamado Recalculando la Ruta, precisamente como se hace en Google Maps, cuando te equivocas de camino y recalcula, porque de algún modo en este proyecto identificábamos que el principal problema que tienen las mujeres respecto a la percepción de seguridad en la ciudad, en la noche, en el viario público, es precisamente ese constante cálculo de por dónde debería ir, ¿no? Voy a ir por aquí, uy, no lo veo, está un poco oscuro, ahí se apagan unas farolas, hay muchos árboles. Si lo conoces el itinerario, tú ya tienes tus propios, y aunque tardes mucho más en volver a casa, prefieres tardar mucho más en volver a casa, pero controlar ese espacio. Digamos que hay cierta analogía incluso con personas sordas que necesitan un control visual constante porque no saben qué puede pasar en cualquier momento, y ese control de 360 grados te lo permite. Entonces, en ese Recalculando la Ruta, pues diseñamos un proyecto de participación ciudadana que precisamente consistía en recoger todas esas opiniones a través de los colectivos de los distintos barrios y distritos de Córdoba sobre qué lugares de su barrio percibían como inseguros en la noche, tanto hombres como mujeres. No tenía esa coyuntura de que solo nos lo cuenten las mujeres, sino que nos lo cuenten los hombres. Y nos sorprendió mucho porque, entre muchísimas conclusiones, una de ellas era que precisamente en la mayoría de los colectivos había muchos hombres sensibilizados, porque decía que incluso tenían miedo ellos, o sea, pero eran conscientes de que le daba mucho más miedo por su hija, por sus mujeres, por sus madres, por el grupo femenino que les rodeaba. Y en esa percepción, pues normalmente intentamos pensar, le llamábamos en ocasiones zona Starlight, porque las estrellas se veían fenomenal, pero uno no podía ver nada más. Entonces le dijimos como reserva, como en los Pedroches Starlight, para identificar un poco como donde se ven las estrellas seguro que hay problemas. Hicimos un primer reconocimiento técnico nosotras y después procedimos a contrastarlo con las asociaciones. Y la verdad es que hubo mucha implicación y los resultados, bueno, pues son indicativos totales de en qué puntos es necesario actuar. Se presuponía que habría después una serie de actuaciones ligadas para intervenir en esos puntos concretos. Es un documento de trabajo, ¿no? Buenísimo. Exactamente. No tuvo una consecución. Siempre los proyectos ligados a la vida política tienen los ciclos que la política tiene. Política. Exactamente. Claro. Y entonces, pues a veces es más complicado. Pero sí que es necesario. De esta iniciativa en el País Vasco, como antes bien comentaba, han estado muy desarrolladas. Y en Andalucía es verdad que algo se ha hecho. Sí se ha hecho algo en Málaga, pero en Córdoba es verdad que era un poco chocante. Pero en el IAN tuvieron la mente abierta para poder acercarse a la ciudad y preguntar, porque no hay que tener ningún miedo a preguntar a la ciudadanía. Además, la ciudadanía sabe perfectamente lo que quiere y cómo lo quiere. Lo que no sabe es técnicamente cómo se resuelve. Pero sí te pueden decir, por este sitio no quiero pasar por la noche. Y a lo mejor es el sitio por el que tienen que llegar a su casa. Se hicieron muchas entrevistas con adolescentes, con grupos de adolescentes, donde se obtuvieron resultados también bastante llamativos, porque precisamente es una edad en la que la cuestión femenina empieza a cobrar mucha más fuerza. Es cuando te defines y cuando el miedo está más patente que nunca. Son las primeras salidas. Son las primeras salidas. Y como todo el mundo decía, bueno, pero si te acompañan no pasa nada. Y era, pero es que no te tienen que acompañar. Es que ese es el secreto, ¿no? O si vienen mis padres a buscarme en coche o si me subo en un taxi. Y ahí era donde esa autonomía se perdía ligado a un modelo de ciudad que no responde a las necesidades ciudadanas de toda la población. Si a una parte sí, quizás, bueno, le da cierta respuesta, ¿no? ¿Habéis notado un mantenimiento más negativo, que no se actúa tanto sobre todas estas cuestiones, estos lugares que se quedan, ¿no?, con problemas de iluminación o con elementos que afectan negativamente a la seguridad de las mujeres y de la población al final? Claro, no ha salido los extrarradios, ¿no? La ciudad, la estamos hablando de la ciudad centro, pero en los barrios y sobre todo en las zonas periféricas, pues la verdad que hay un gran problema porque eso no está resuelto. Tenemos unas infraestructuras que no acaban de dar respuesta a las necesidades. En los barrios hay muchísimas necesidades porque, bueno, el transporte público te deja en un punto, pero hasta que tú llegas a tu casa. Y entonces son espacios que no están tan iluminados, tan acondicionados, y si se ha hecho algo, después el mantenimiento tampoco se hace, porque eso es otra de las cuestiones que yo tenía que plantear hoy aquí, como nuestra ciudad en algunos momentos
momentos ha dado pasos a que, por ejemplo, el tema urbanístico, de infraestructura y de todo esto, hemos llegado, pero después, como no hay mantenimiento, si las farolas se han puesto, pero después no se cuidan, pues nos encontramos con lo mismo, con esas cuestiones. Puedo hablar de otro ejemplo, pero en este ejemplo, como más positivo que negativo, es como el Consejo Municipal de las Mujeres, en cuanto a momentos festivos, como puede ser la feria, en la Navidad también se ha hecho, en los espacios de ocio hemos ido reivindicando que sean espacios seguros. Entonces, bueno, yo creo que este es el tercer año donde dentro de poco a las puertas tendremos la Feria de Mayo y donde realmente esa reivindicación del espacio seguro la hemos tenido. Y bueno, pues os puedo contar cómo reivindicábamos que no valía que nosotros entráramos a los servicios públicos de las casetas, sino que realmente las caravanas, estas caravanas que te ponen como en puntos estratégicos de la feria, pudieran servir para que las mujeres fueran de forma segura al servicio, como realmente en nuestra feria está a la orilla del río. Y entonces, bueno, en los primeros años tuvimos, cuando aquello nos dimos cuenta del peligro que tenía, no éramos muy conscientes. Eso ha sido una reivindicación de que toda la zona del río tenía que estar iluminada, porque es un espacio donde en muchos momentos la gente joven, pues para tomar una copa o para ir para hacer sus necesidades o para comer o lo que sea, lo utilizan. Entonces ese espacio tenía que estar iluminado. Bueno, y así en puntos estratégicos, en espacios de ocio que tanto reivindicamos, que los espacios de ocio son donde más se producen el tema de agresiones, de violencia, eso tiene que estar seguro. Y bueno, pues los puntos violetas, si lo habéis escuchado en el tema de las casetas, ya hay ciudades que no necesitamos que sean esos los momentos de ocio, sino que también hay ciudades seguras, porque en espacios donde normalmente estamos las mujeres, esos puntos violetas donde en un momento de agresión o de violencia tú puedas acudir, eso es fundamental, ¿no? Ha habido conciencia. Sí, Carmen. Lo que me llama mucho la atención escuchando, bueno, me llama la atención por un lado, pero por otro no me sorprende tanto, que hay ciertas analogías todavía con el pasado que se siguen repitiendo y yo no sé hasta qué punto vamos a ser capaces de librarnos de ellas, ¿no? De alguna manera, aunque sea veladamente, esa sensación de que lo que te pasa en la calle es responsabilidad tuya, ¿no? Pues tú estabas aquí a esta hora y estaba oscuro, tú sabrás lo que hacías por ahí. Porque también en las fuentes escritas que nos hablan de la Córdoba del siglo X, pues hay algunos, muy pocas, ¿no? Las fuentes no se detienen a hablar de qué hacen las mujeres ni dónde lo hacen porque no interesa. No hay que reflejar qué hacen las mujeres porque no y además lo que hagan, que lo hagan en casa, ¿no? Y las pocas veces que se habla de mujeres en la calle es para, digamos, reprenderlas por estar en la calle y no deberías haber estado ahí. A mediados del siglo X hubo un disturbio, bueno, salieron las tropas califales y salió la gente de Córdoba a despedirlas y demás, lo que un desfile militar normal, que por causas que las fuentes no especifican acaba en un pelea callejera. Y al final, pues incluso miembros del ejército pues, violentan a algunas mujeres, hay disturbios, ¿no? Y las fuentes lo que dicen es, pues la próxima vez no salgáis a ver a las tropas. Hay, también lo escribe quien lo escribe, ¿no? Estamos en una sociedad patriarcal, las noticias, en fin. Y luego hay otras cuestiones que bueno, tradicionalmente podemos pensarnos porque el espacio de la mujer es la casa y que la mujer no sale de la casa, pero no era así. La frontera entre el espacio de la comunidad y el espacio doméstico se transgredía constantemente porque había mujeres que tenían que salir a muchas cosas, ¿no? A lavar la ropa en el río, las nodrizas iban de casa en casa amamantando niños, hilanderas. Las mujeres están en la calle y por eso se regula su presencia en la calle, porque salen, ¿no? Y una profesión en concreto, o bueno, incluso una actividad doméstica de cualquier mujer, que era ir a lavar la ropa al río, y tenían que ir a lavar la ropa al río porque además era lo que su marido esperaba de ellas y ellas tenían que buscar el punto en el cual ningún barquero pudiera verla y hablar con ellas, decirle cosas, etcétera. Otra regulación, por ejemplo, de la ciudad, el baño, ¿no? Los baños que nunca eran de uso compartido, pero las mujeres sí que podían ir al baño en según qué momento. Entonces, los baños, el hammam tenía horario para mujeres. Y incluso ahí, muchas de las calles de Córdoba tenían polletes y frente a los baños pues se ponían hombres, chavales, a decir cosas a las chicas que iban al baño. También se culpaba a ellas de eso, ¿no? Pues si no quieres que te digan cosas, no vayas.
Y además, también, y ya termino, una cuestión muy curiosa es que la honra de la familia reside en la mujer. Y por supuesto pues tiene que ver con guardar esa pureza de la mujer, la privacidad, todo esto. La mujer nace con esa honra, no tiene que ganarla, pero sí que la puede perder. Y cuando la pierde ya no la recupera nunca. Todas estas cuestiones le hacen perder su honra. Es decir, que tú vayas por la calle a veces es inevitable. Pero esto al final es que en la calle... Claro, o sea, es como que te digan siempre... algo, que se llame la atención sobre ti, que alguien te pueda mirar, que no sea tu marido, que no sea tu familiar directo. Todo eso incidía en que la mujer salía a la calle de aquella manera. Que la calle no es espacio amigo durante muchos siglos. Han pasado 11. Exactamente. La calle sigue siendo, hombre, con distancia, ¿no? Gracias a Dios hemos salvado muchas distancias. La ciudad amigable, ¿no? La ciudad amable. Se prohibía, por ejemplo, hay unas regulaciones que prohíben que las mujeres lleven zapatos que hacen ruido. Porque si van haciendo ruido, pues para que nadie se gire a mirarlas, ¿no? Ese tipo de cosas. Como siempre, tienes que salir, pero no salgas, pero tienes que salir, pues tu culpa es si te miran. Pues 11 siglos después ahí estamos, ¿no? Intentando adaptar la ciudad me quedo un poco... a las mujeres. María Luisa. Bueno, yo creo que es muy importante tener en cuenta la opinión de todos los grupos sociales y, por supuesto, la de las mujeres. Y es muy importante también tratar de legislar, ¿no? Porque yo creo que todo esto venía de las políticas de igualdad y las políticas de igualdad deben introducirse en otros ámbitos, en este caso el urbanismo, ¿no? Introducirse de forma que se concreten cosas, que se concreten, porque yo creo que el principal problema es una ausencia de concreción, ¿no? Cuando miras los documentos y los objetivos y tal, dices, sí, todo esto está muy bien, pero ¿cómo lo concretamos, ¿no? Pues bien, aquí ya de esta conversación que estamos teniendo esta tarde aquí están saliendo muchísimas ideas, ¿no? ¿Cómo se concreta eso? Pues oye, en la movilidad, en la seguridad, en el transporte, en la proximidad, en la vivienda, en la compactidad del barrio, de los equipamientos, en los espacios abiertos. Y luego hay que tener en cuenta también, estamos hablando de la mujer, pero jolín, y encima la mujer cuando se hace mayor. O sea, ya es problemático ser mujer y ahora hazte mayor. Y tampoco vamos a tener eso en cuenta. Es que se van sumando requisitos, ¿no? Y se van sumando ahí cosas que dices, vamos a ver. Yo, como nos quedan apenas 10 minutos, quería, ya que lo ha dicho María Luisa, hablar de las viviendas. Hoy se habla mucho de la tipología de viviendas, ¿no? Cómo deberían ser para que respondieran más a las necesidades que hay hoy, Gaia, que eso es lo que decías al principio. Porque sí, seguimos anclados un poco en el pasado, en eso. Para volver sobre la ciudad, que tiene que ver con la vivienda, porque el 80% del tejido de la ciudad es residencial y el modelo que la hace habitable pues tiene que ver con la vivencia y sobre todo espacio. Hay una frase muy bonita de Jane Jacobs, una vez más, en Vida y Muerte de las Grandes Ciudades, que es: las viejas ideas se materializan en casas nuevas y las ideas nuevas han de refugiarse en las casas antiguas. Esa frase es muy bonita porque te deja un poco la idea de cómo es, de cuando pensamos en la rehabilitación ya como un elemento que no es solo el casco histórico de la ciudad existente en su conjunto, ¿no? Ahora, las viviendas sí son importantes, ¿no? Porque, como decía antes, pues si heredamos el esquema de la vivienda tradicional, pues está todavía, digamos, aísla, digamos, un núcleo que es la familia, como un elemento indiscutible, ¿no? Pero, como hemos dicho, la sociedad ha avanzado, las relaciones son muy diferentes, afortunadamente, ¿no? Porque hemos ganado en libertad, sobre todo las mujeres. Entonces, la vivienda sí es importante, ¿no? Y de allí que, bueno, esta ciudad que tiene su tejido principal, por cierto, que viene de la época islámica, bueno, de la domus romana antes, pero bueno, luego implementado sobre todo en época islámica, de la que abunda la ciudad mediterránea y Córdoba en concreto, que es la casa de vecinas, ¿no? Eso es un elemento que no solo forma parte de una tipología, digamos, habitativa que inunda todo el tejido urbano, sino además establece unas relaciones sociales de cercanía, de comunidad, de solidaridad, de sororidad, diría yo, que forma parte de nuestro ADN, ¿no? Y que de alguna forma hace las ciudades más habitables, ¿no? De allí que en ese momento tú lo citabas, pues estábamos llevando el proyecto Pax Patio de Cerquía, que, digamos, facilita ese concepto de economía patrimonial alrededor de la vivienda y en concreto de las casas de vecinos,
usando las cooperativas como un elemento aglutinador que permite rehabilitar. Proyecto distinguido, ¿no?, por la UNESCO, además. Sí, un proyecto distinguido por la Comisión Europea, La Comisión Europea, el Premio Europeo del Patrimonio, y ahora recientemente por Eurocity, que es una de las entidades de la red europea más importante, ¿no? Y bueno, entonces aprovecho porque tomamos el testigo de Carmen, y vamos, a partir del día 13 de este mes, se abre un crowdfunding con la Fundación Goteo y la banca ética FIARE para recaudar dinero suficiente para hacer un documental sobre todas esas mujeres que viven en el casco histórico, que son muchas y viven solas en casas de vecinos, muchas en infravivienda. ¿Cuál es esa relación y cómo hoy podemos actualizarla y cómo las mujeres hoy vivimos y actuamos en la ciudad? No dejando también un estereotipo, ¿no?, de la mujer que está haciendo la tortita y la calceta y tal, sino que hoy en día somos personas que actuamos, ¿no? Dice Hannah Arendt, la vida activa es uno de los elementos más importantes de hoy día, ¿no? Cómo somos activas hoy en esa ciudad polis que nos hace más comunidad, ¿no? Y claro, si no son ya en sí las casas comunitarias, que es una forma de vida fantástica, donde hay una conexión que ayuda mucho a la existencia en la ciudad, a los cuidados, a una cooperación que vitalmente nos hace mucho más completos para quienes apuesten además por esa forma de vida, pero después también están los espacios comunes en los barrios, que esto se está olvidando y es que se van casi quitando metros, ¿no?, a lugares que estén pensados para la convivencia de los vecinos, que bajen de sus bloques y que se encuentren y que tengan lugares para celebrar juntos eventos, en fin, un montón de cosas que faltan. Que estamos perdiendo un poco de identidad de la ciudad. Constantemente nos damos cuenta como con la modificación que hubo del Plan General de Ordenación Urbana, realmente hemos pasado a que los bajos comerciales empiecen a dejar de ser bajos comerciales y casi de una manera masiva, no programada, se conviertan en viviendas en planta baja. El uso compatible con el comercial ayuda, porque son esos ojos de la calle de los que hablaba Jane Jacobs y que citaba Gaia, y es esa actividad constante que te hace sentir que no pasa nada porque ahí hay gente que está mirando. Esa gente que está mirando, los vecinos con los que te paras a charlar, que saludas, al irse cerrando el tejido residencial, de alguna manera emerge en un silencio hacia adentro, además con este concepto tan árabe de la casa que del umbral hacia adentro sucede y que además se protege por un zaguán, y eso sigue muy vigente, pese a que el modelo de vivienda en el que nos movemos ya no tiene prácticamente nada que ver en los nuevos modelos residenciales, no tanto en el casco histórico, pero sí que requiere que exista ese espacio de convivencia y que ese espacio de convivencia resuelva esa vida, pero al mismo tiempo requiere que yo, que adquiero una vivienda a una determinada edad, normalmente productiva, a nivel laboral, pueda envejecer en mi vivienda. Si mis padres se hacen mayores, se puedan venir a vivir conmigo, mi vivienda sea transformable, ampliable, reducible, de manera que con una economía mediana uno pueda hacer frente a esos cambios y no tenga que cambiar de vivienda precisamente porque el modelo es tan estático, como bien decía Gaia, porque se refiere a un modelo único en el que una familia de tantos miembros con estas necesidades me limita directamente la vida que voy a tener. Por lo tanto, el barrio tendrá que dar respuesta a todos los modelos que ahí sucedan y a los modelos acompañados de mascotas, no acompañados de mascotas, con niños, sin niños, solo con mayores con niños, pero es que esa convivencia intergeneracional, ese envejecimiento activo del que tanto hablamos pero que practicamos poco, conlleva a que constantemente, como bien antes comentaba, los juegos infantiles, a que toda esa actualización constante del espacio público sea también un objetivo de las políticas públicas urbanas. No es una zona verde, regar, riego por goteo, tiene plantas, ¿no? Tiene unos cuantos bancos, sí, tiene unas cuantas... Pues sí lo tiene todo, como se queja esta gente. Vamos a rellenar todos los adoquines, todo el pavimento que esté levantado. Eso es porque había un agujerillo ahí en el suelo, por eso no es por eso que se han quejado, es que ese espacio tiene que tener presencia de agua, tiene que tener unas condiciones de humedad, de sombra, tiene que haber pensado en todas las personas que los van a usar, y ¿por qué no? Tiene que haber zonas más públicas, zonas de intimidad. Porque da la sensación cuando se hace una planificación urbanística de que todo es súper frío, ¿no? Venga, esta zona verde por cumplir, aquí equipamiento, muchas veces por cumplir, muchas veces sí como es si no así. viviera nadie, ¿no? O sea, es imposible.
una abstracción total. Total. Bueno, porque Total. viene de un sistema de pensar el urbanismo por funciones, ¿no? Por O sea, la funciones, ciudad se divide y se aísla en situaciones, Sectores. funcionar en sectores, y eso es muy muy malo, ¿no? Porque la ciudad tiene que ser mixta socialmente y económicamente, y por lo tanto es todo lo contrario de lo que necesitamos hoy en día, ¿no? Y la participación es fundamental. La participación ciudadana, ¿estáis de acuerdo? Porque además lo trabajáis, hacéis cooperación, es uno de los puntos fuertes, ¿no?, de tu actividad ahora mismo como arquitecta en cuanto a regeneración, el que la participación tiene que presionar. Sí, más que llamarla participación, yo la llamaría gobernanza, La ¿no? gobernanza. Que es aquello donde lo público, la administración pública, que tiene sus tareas y sigue teniéndolas, afortunadamente, ¿no? Pero y la sociedad organizada, incluyendo toda, universidades, ente económico, todos, pues pueden compartir, digamos, ese gobierno que es gestionar las fuerzas. Cada uno tiene un papel, ¿no?, hacia ese bien común, ¿no?, de la que hablaba otra mujer, Elinor Ostrom, ¿no? Si la participación vista como antes era en el fondo un poco dar una zanahoria, digamos, al pueblo, ¿no? Pero al final las tomas de decisiones me corresponde a mí, que soy un señor que estoy gobernando, Totalmente ¿no? de acuerdo. Me ha encantado que aparezca el concepto de gobernanza, ¿no? En vez de esa participación, ¿no? Te puedo hablar desde el Consejo Municipal de las Mujeres como una reivindicación continua de que la información no llega, pero nosotros no queremos la información, nosotros queremos ser partícipes, y eso hay que tener, aprovecho el momento, muy claro cuando votamos qué partido político está en esa filosofía, en Pero ese ahora que estamos en pensamiento. municipales, ojalá este debate sirva para Sí. que la gente se plantee la importancia de vivir en una ciudad amable y que tenga en cuenta todos estos aspectos, y que la gobernanza tiene mucho más que ver que cumplir la papeleta de que te enseñen un proyecto así se lo lleven. Claro. Que Entonces, mucho es más muy importante los partidos políticos que nos van de alguna forma a representar. Eso es una exigencia nuestra de la ciudadanía, de que esa forma de participación democrática, que es como entendemos que debe de ser la gobernanza, eso se lleve en realidad, porque ahora mismo os puedo decir que lo que somos una carga, porque cada vez que hablamos en los consejos municipales de las mujeres de que presupuestos participativos donde realmente tengan esa perspectiva de género, que pida un documento, que se nos informe de cuáles son, cómo se gasta el dinero del Pacto de Estado, como el tema de violencia, es una carga, y eso realmente no es el sentido de esta democracia y de esta participación. Entonces, podemos cambiar ese sentido, y me ha encantado la palabra de gobernanza, ¿no?, como una forma que realmente nosotras como ciudadanas tenemos ese derecho, pero claro, tienen que entenderlo también de los que nos representan, y eso es una exigencia que debemos de hacer a nuestros políticos y políticas, y tener muy claro que los que nos representan, eso, si no lo entienden, de verdad que no se presenten a la política, ¿eh? Y además son actitudes del ámbito del conocimiento, ¿no, Carmen, María Luisa? También que partáis de investigaciones, trabajos, pero en definitiva desde la universidad es clave que también se tenga una actitud proactiva, ¿no?, con este tipo de metas sociales e importantes para todo el mundo, fundamentales para todo el mundo. Ese contacto es esencial, claro que sí. Luego es importante también mirar algunos referentes, ¿no? Por ejemplo, en Viena, en Austria, pues también lleva mucho tiempo trabajando, implementando políticas de igualdad y de género en el urbanismo. Entonces, conocer también esas experiencias es muy importante, ¿no? Porque muchas veces partir de cero, pues sabiendo que hay experiencias por ahí que puedes, algunas cosas te sirven, otras no, ¿no? Pero bueno, que hay cosas hechas y muy interesantes. Entonces hay que esos estudios también hay que mirarlos a ver cómo se analizan, ¿no? Pero sí, claro, en la universidad uno de nuestros principios. Lo que pasa es que es verdad que muchas veces te estás tan metido ahí en tu investigación, en tus cosas, en tu tal. Luego cuando sales, porque nosotros es verdad que también hemos hecho ahora últimamente un estudio, estamos también terminándolo porque a raíz precisamente de la asociación PAX, un estudio sobre las casas patio en el casco histórico de Córdoba, y hemos estado entrevistándonos, bueno, en gerencia, con la asociación, luego con las asociaciones de vecinos, tal, y es interesantísimo, claro, es que cuando te pones en contacto con los grupos sociales que están ahí a pie de cañón sufriendo las consecuencias del turismo, de la terciarización, porque en el tema de la sequía se nota mucho, ¿no?, cómo se está expandiendo
como una mancha de aceite, ¿no? Ese turismo desde la ciudad, desde la zona patrimonio de la humanidad hacia la zona del Potro, Corredera, Ribera, y está llegando ahí, y dices, madre mía, ¿cómo contenemos nosotros estas fuerzas de aquí, ¿no? Y entonces, bueno, pues tú estás con tu investigación, con tus cosas, pues salir a la calle y tal, y luego eso, pues pero es verdad que estamos muy limitados de recursos, de tiempo, de todo, ¿no? Bueno, a raíz de ese comentario yo quería mencionar muy brevemente un tema que creo que es muy importante para conciliar la ciudad que tenemos con la ciudad que queremos, sobre todo teniendo en cuenta que Córdoba tiene un reto muy grande por delante, que es el patrimonial, ¿no? Es decir, que no podemos tampoco construir todo lo que nos gustaría, porque hay ciertas cosas, bueno, que son no son limitaciones, pero sí que son, bueno, pues son ciertos elementos que tenemos que tener en cuenta. Y es el tema de la ética en la gestión patrimonial, que creo que es fundamental, y en barrios como la Cerquía, que bueno, que Gaia conoce perfectamente, pues son temas que hay que traer a colación. Ha mencionado ella también antes muy brevemente el tema de los centros de interpretación, porque en todo esto de crear ciudad y una ciudad habitable y qué ciudad queremos y cómo se conjuga con los usos turísticos y demás, es muy importante, y tiene también que ver, creo yo, con el tema de la iluminación y de la seguridad y demás, la formación de los ciudadanos. O sea, da igual que le pongamos a la gente un espacio verde magnífico si luego no lo saben usar, ¿no? O si no lo quieren usar. Entonces, en ese sentido, por nuestra parte, hemos estado durante muchos años con un programa de acercamiento a la ciudadanía que se llamaba Arqueología Somos Todos, para un poco concienciar a la población cordobesa de qué patrimonio tienen en sus barrios, ¿no? De dónde están viviendo y cuál es la importancia de eso, porque son ellos los que al final son los últimos depositarios, los que tienen que preservarlo. Si viene un plan urbanístico que se quiere llevar por delante el barrio y a los vecinos les da igual, pues eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Claro, no sé. yo aprovecho ya los últimos minutos para hacer una pregunta común, y tiene que ver con levantar la cabeza, que todos vamos hacia abajo por nuestra ciudad caminando, ¿no? Y no miramos a ningún sitio. Cuando levantáis la cabeza, vosotras que sois tan conscientes y quienes estamos también dentro de este debate, ¿qué es lo prioritario, lo primordial para esta ciudad, para Córdoba? Y empiezo por ti, María de la Cruz, y ya... Lo prioritario para Córdoba es mirar a la ciudadanía, es levantar la cabeza para volver a ver a quién se está dirigiendo y qué quiere conseguir en este tiempo, en cada tiempo o en nuestros tiempos pospandémicos, qué quiere conseguir esa ciudadanía, qué valores le queremos transmitir, cómo vamos a formarnos, cómo vamos a incorporar técnicos especializados, ser conscientes de que hablamos de materias antiguas pero nuevas y que requieren nuevas especializaciones, requieren personas que sepan cómo acometer y cómo dar solución a todas esas peticiones, pero es que es necesario tener esas peticiones, incorporar en el proceso, desde el punto 00, incorporar a los ciudadanos. Hay que incorporarlos antes, no después. Hay que incorporarlos antes, no pedirle opinión cuando ya has decidido todo, sino antes de decidir nada, deben estar en el origen de todos esos diseños y pensar en un diseño urbano que responda a las necesidades actuales, sin olvidar a ninguna de las personas que residen en la ciudad, y también muy importante, que la van a visitar, que cada persona que visite la ciudad entienda que es un entorno amable, que le ha dado respuesta, que no ha encontrado obstáculos y que ha sentido que una ciudad tan multicultural, con tantas capas superpuestas, ha sido capaz de responder a una cita de Miguel Fisás que siempre llevo conmigo y que dice que la arquitectura es un bello trozo de aire humanizado. Entonces, esa humanización del espacio que nos rodea a nivel de vivienda, a nivel de equipamiento, a nivel tanto privado como público, debe ser el norte que guíe todas las actuaciones que se acometan en la ciudad de Córdoba. Muy bien. Carmen. Bueno, no sé si es una utopía, pero yo creo que Córdoba... Carmen González, que tenemos otra Carmen, que es Carmen Flores. Creo que sería muy bueno, y creo que imbrica muy bien con lo que llevamos comentando en este rato, que dejase de considerarse nuestra herencia patrimonial como una rémora, que muchas veces sucede, ¿no? Que como que impide el progreso, que no se puede construir la ciudad que queremos porque esto no se puede tirar o porque esta calle no se puede hacer así. Y yo creo, y como bien comentaba María Luisa también, que hay experiencias en otras ciudades que nos demuestran que es posible y que la ciudad se enriquece no solamente porque sea muy bonito pasear por ella, sino porque también se genera empleo, se generan, no sé, socialmente es viable, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el desideratum. Muy bien. Carmen Flores. Pues no sé, la pregunta era exactamente... La pregunta que cuando logramos levantar la vista, que vamos siempre tan ocupadas, ¿no? Y no miramos la ciudad, que esto nos pasa a la población, estamos en la ciudad sin vivirla verdaderamente, ¿qué es lo prioritario de todas las peticiones que has hecho, lo prioritario en este momento para Córdoba?
Bueno, pues... Según tu criterio. Claro, mira, casi a las puertas que estamos de un 8 de marzo y que yo represento al movimiento feminista, yo realmente creo que es prioritario que en la ciudad pues se cuente con nosotras. Es decir, nosotros somos parte, las mujeres somos parte de esta ciudadanía, somos más del 50% y lo decimos de forma continua, no se nos puede invisibilizar. Tenemos nuestra parte, tenemos claro lo que queremos y se nos tiene que escuchar. María Luisa. Bueno, yo por la geografía humana. Yo por comentar algo distinto a lo que estáis diciendo, porque yo todo eso lo suscribo también. A mí me da mucha pena la expansión de la ciudad hacia la periferia. Y el poco cuidado que le damos a los barrios tradicionales nuestros de toda la vida, ¿no? Entonces yo creo que merecen un cuidado especial esos barrios, porque además tienen mucho encanto y son joyas que tenemos, que lo único que tenemos que hacer es cuidar y ya lo tenemos hecho. No hace falta que hagamos otra cosa, si es que ya lo tenemos hecho. Y además son el resultado de algo bastante bien organizado, ¿no? Es una ciudad, son barrios bien pensados, lo que hace falta es mejorarlos. Sin demasiado esfuerzo se puede conseguir. Y, por supuesto, pensando en las personas, en nuestros mayores, que se merecen que pensemos en ellos, porque los jóvenes ya se apañan. Ya no buscamos la vida, claro. Exactamente, los grupos más vulnerables, en los mayores, en las mujeres, en nuestras mujeres, y en aquellos que más lo necesitan, ¿no? En las personas con algún tipo de discapacidad, en tal, porque ellos son los que más dificultades tienen. Entonces, bueno. Gaia. Bueno, un poco todo está dicho, pero yo creo que la ocasión que nos brinda la condición actual, también de la ciudad post-COVID, ve a algunas ciudades como Córdoba, a partir de su patrimonio entendido como conjunto material e inmaterial, no solo como las iglesias y los edificios monumentales, brinda una ocasión que no se puede perder, ¿no? Que es cómo actualizamos ese valor patrimonial, ¿no? Cómo, en vez de fosilizarlo en una narrativa para turistas, cómo realmente somos capaces de ser contemporáneos, ¿no? Hoy en día y reutilizarlo. Esos son tres ejes, lo que hemos dicho, la ciudad de cercanía, ¿no? Que nos permite también estar en el espacio público con gente diferente, diversa, mezclada, no monofuncional, eso es fundamental en una ciudad contemporánea. La revegetación de la ciudad, el cambio climático es un elemento importante para vivir dignamente en los sitios y creo que la porosidad de la ciudad a través de sus patios lo permite, hay que facilitarlo. Y, por cierto, contar con la ciudadanía, ¿no? Porque no podemos cambiar nuestras ciudades si no lo hacemos a través de nuevos mecanismos decisionales más horizontales. Y, una vez más, normalmente se dice, sí, eso son sueños, pues yo creo que no lo son, ¿no? La Agenda 2030 nos dice el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 es hacer ciudades y comunidades sostenibles, ¿no? Patrimonio material e inmaterial, si no van juntos, no pueden sobrevivir, ¿no? No son realmente sostenibles. Y los fondos de residencia europeos y todas las políticas que nos vienen desde Europa hasta aquí van encaminadas a eso. Hemos hablado de la ciudad de las mujeres con la Universidad de Córdoba aquí en el Centro Cívico de Lepanto, que al final es la ciudad de todas y todos, en todos los elementos que queremos implementar para que esto sea una realidad, habitables, que nos dé felicidad urbana, que nos den gobernanza, medio ambiente y capacidad de generar comunidad y cuidados. Muchísimas gracias a las arquitectas María de la Cruz Blanco y también Gallardera Eli, como no, a la investigadora de arqueología, investigadora postdoctoral Carmen González, a la profesora de Geografía Humana María Luisa Ramírez. Muchísimas gracias a las dos y a Carmen Flores como representante del tejido de los colectivos de mujeres en el Consejo Municipal de las Mujeres y el Fórum de Política Feminista que han conformado hoy esta mesa. Muchísimas gracias a todas y a todos. Terminamos este programa de perspectivas que ha sido verdaderamente interesante y útil. Muchas gracias a todas. Gracias. Gracias.